Pymes Perú. Continuamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, comentando sobre la situación de nuestras regiones y de hecho comentar con los periodistas que analizan día a día, justamente día a día, cada tema, cada caso. Nos permiten esta mañana compartir con nuestros colegas, primero nuestra colega panelista, Madeley Zafra, como todos los días, ya mejor de salud también, está con nosotros. ¿Cómo estás, Madre? Muy buenos días, Rómulo. Muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú. Nuevamente, día a día, llevándoles la mejor información y sobre todo, Rómulo, en el punto de la noticia. Ciertamente, nos hemos dedicado esta semana a encontrar las cosas buenas. Dentro de ello hay una serie de cosas irregulares, pero nos rescatamos lo bueno que encontramos, porque eso es interesante. De hecho, esta mañana nos acompaña un destacado periodista. Así es, Rómulo, permíteme presentarlo a nuestro querido colega, muy cariñosamente, quien nosotros diariamente lo hemos venido persiguiendo porque queríamos saber cómo es el tema que vamos a tocar hoy día y sobre todo el tema que nos apasiona a muchos de nosotros. Ricardo Bravo, muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás, Madeleine? ¿Cómo estás, Rómulo? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, gustoso. Ricardo? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, positivos como siempre, levantándose temprano. Eso me gusta, sí, por favor. Esa dosis, ¿no? Esa dosis sí, de favor. fortaleza para seguir adelante, aun cuando un poquito de frío, un poquito de lluvia, pero... Sí, el ambiente, ¿no? Digamos que el ambiente, digamos, de esta temporada es más frío que de costumbre. Entonces, por un lado, sí. digamos, la temperatura natural, frío, haciéndole frente, cumpliendo la misión, pero sí hay un lado un poco caliente, ¿no? El lado político, el lado de la elección de la mesa directiva, los gobiernos regionales con complicaciones, el proceso electoral mismo que se nos viene, ¿no? Así es. Así es. Diferentes escenarios el día de hoy en el cual nosotros estamos pues justamente en la noticia de poder ver cuál es el desarrollo para nuestro Perú. Rómulo, estamos ya a vísperas, esperando solamente qué es lo que nos trae el 28 de julio. Bueno, ahí hay una expectativa, ¿no? Hay varias opiniones. La esperanza del mensaje presidencial, por ejemplo, el tema de la huelga de los médicos, que ya van más de 2 meses, ¿no? Claro, hablando un poco del ámbito político, justo ayer vi en televisión un informe que hizo en un canal de televisión, no puedo decir el nombre por obvias razones, vi acerca de un informe relacionado con los 2 últimos mensajes del señor presidente, ¿no? Donde se hizo una especie de resumen de las promesas que hizo en el primer mensaje. Y lamentablemente, como más o menos yo he analizado, desde mi punto de vista profesional, hay cosas por cumplir todavía. Estamos a puertas ya cerrando el 3er año. Y digamos que estamos ya en el 50% de lo que es las promesas que se hicieron antes de estar asumiendo el mando, ¿no? Como por obvias razones, el tema del nacionalismo del partido político nacionalista en estos momentos me considero yo pues en un ambiente de disyuntiva en lo que es decidirse por apoyar a uno u otro candidato en lo que es el tema de la presidencia del Congreso, ¿no? Ahora, eso está llevando a debilitar este propósito de la descentralización vía las regiones, porque por un lado, con presidentes regionales, incluso en la cárcel, haciendo política desde la cárcel, a la cual no estamos opuestos a que hagan política, pero digo, sus condiciones no son las mejores, por razones que la justicia los está juzgando, pero por otro lado, nuestros parlamentarios, porque cuando se habló de que las regiones elijan sus representantes, es justamente para ser sus voceros en el primer poder del Estado, que es el Congreso. Y hoy, lamentablemente, pues muchos de ellos los tenemos ya detenidos y justamente el día de ayer se ha detenido ya al de Loreto, ¿no? En el caso del presidente regional de Loreto, sí. Bueno, uno más, digamos, uno más de la lista, ¿no? De la lista, sí. Y en el caso de los congresistas, pues, como comentábamos fuera de micrófonos, el Perú necesita políticas de Estado y una real descentralización. No sé cuál es tu opinión. Bueno, lo que considero yo lo que es la descentralización, desde las primeras, digamos, de los primeros gobiernos que comenzó como ideas, de alguna manera se concretó. Realmente existe, desde mi punto de vista, grandes proyectos por cumplir a nivel de regiones. En la región sur, por ejemplo, tengo familia en Arequipa, en Cusco,
donde por obvias razones y por cuestiones de turismo, de comercialización, de inversión propia en la región, tenían, o tienen en todo caso, tienen todos los objetivos definidos como lo que es para crecer como región, inclusive para, no estamos hablando, región Arequipa, por ejemplo, solamente es netamente Arequipa. En cambio Cusco tiene pues Puno, Madre de Dios. Y cada una de estas regiones tiene una potencialidad. Correcto. Porque Arequipa, por ejemplo, impulsar este Maje Siguas 2 es una fortaleza tremenda. Puno se está convirtiendo en la principal cuenca ganadera, o sea, además de su lago, que es el lago más alto del mundo, navegable, ¿no es cierto?, para el turismo, pero tiene por otro lado pues la riqueza, que el mejor café del mundo. Exactamente. Está justamente de Puno. Claro. O el Cusco, que ya lo sabemos, que tiene una de las 7 maravillas del mundo. Yo quisiera contar algo acá, Rómulo, ya llegó julio, llegan los circos. Ah, ¿no? sí, bueno, es la alegría. Es el mes de la alegría. Pero nosotros hemos hablado mucho del Mundial y hemos hablado mucho de la participación de nuestra selección peruana. Pero acá viene el gobierno. ¿Qué les falta a nuestros gobernantes para poder dar esa cuota que nuestro Perú necesita? ¿En materia de deporte? En materia de deporte, en materia de entregar la camiseta, cuando hablamos de descentralización, para cada uno de los gobernantes que puedan ser elegidos por su distrito, por su población, ¿qué es lo que les está faltando? Bueno, ¿Por qué tenemos este problema el día de hoy? Vamos a pedir la opinión a nuestro invitado esta mañana, pero debo decir, cuando miro la lista de 14.171 listas presentadas a este proceso electoral, definitivamente viene un poco a la memoria de casa propia a partido propio. Sí, pareciera eso, ¿no? Claro, como se dice en lo que es política, ¿no? Las promesas son, pero concretarlo, digamos, es ahí el problema, es ahí cómo conseguir que se concrete este tema, no solamente, digamos, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, ¿no? Es importante eso, es fácil, si nosotros de repente nos evocamos a los años 90, donde en algún momento había de alguna manera lo que son los planes sociales, ayuda humanitaria, ¿no?, a los sectores más, digamos, de los conos. Lamentablemente ese tema era muy interesante, inclusive desde el difunto Alfonso Barrantes, ¿no?, con el tema del vaso de leche, ¿no? Por favor. Yo tomo mi vaso de leche. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Era, digamos, uno de los primeros proyectos sociales que la gente de alguna manera aceptó, y hasta ahora, no digamos vaso de leche, pero ya está de otra manera tomado, ¿no? Fíjate, esos proyectos sociales, Ricardo, Madeleine, finalmente que empezaron como un tema de solución, digamos, temporal, porque el tema era salir de la extrema pobreza para pasarlos a otro nivel económico, se han convertido ya como un derecho. Y entonces los programas sociales han ido creciendo, creándose más, llámese el vaso de leche, el comedor popular, el club de mayo, entre otros. Y se ha convertido como una de las principales plataformas de los políticos. Así es. Cuando el Perú tiene riqueza y lo que debe hacer es enseñar a procesar esta riqueza y distribuir riqueza. Eso es algo que no cambia. Y no sé si vaya a cambiar en un tiempo, digamos, corto. Yo no creo que cambie porque la población también está acostumbrada. Mal acostumbrada. Mal acostumbrada, y sobre todo que ese es el caballito de batalla de muchos de nuestros grandes políticos, ¿no? ¿Por qué venía acá a la población del fútbol y la política? Porque si nosotros pedimos que cambie nuestra selección, que cuándo van a ir al Mundial, lo que nosotros podríamos pedir en estos momentos es cuándo van a sentir nuestros políticos realmente en carne lo que les pasa a nuestra población. En Lima, en estos días hemos tenido fríos, ¿no? Una semana realmente fría. Pero, ¿cómo viven nuestros hermanos del interior del país? Bueno, del interior y aquí, caminando a unos cuantos kilómetros, ¿no? Así es, también los conos. Es muy difícil. En las partes elevadas, lamentablemente, por cuestiones también de necesidad, considero yo, ¿no? Estar en un lugar, digamos, donde no, digamos, el costo es mínimo o quizás cero, en cuestión de arbitrios, en cuestión de viviendas, ¿no? Las viviendas precarias, inclusive, por el nombre que consiste, son precarias. Ahora, ahí, Ricardo, yo anteanoche, o sea, hace menos de 2 días,
Yo he estado por las zonas altas de Puente Piedra, por la Ensenada, en las partes altas donde ha crecido tremendamente, en la noche, en plena lluvia, con el barro encima, ¿no? Y mirar la gente del por qué. Y conversando con algunas personas, me dicen, es que la educación en mi lugar, para mis hijos que ya pasaban a secundaria, es muy lejos. Y hemos decidido venir a Lima. Y entonces viene otra vez a colación la importancia de la descentralización. Así es. No solo en cargos, sino también en implementación. Ahora el ministro de Educación dice que si hay una inversión de más de 3.000 millones de soles anuales para infraestructura en educación, en 20 años podríamos ya contar con una infraestructura coherente, imagínense. Y si hablamos de educación, tendríamos que hablar de la reciente ley universitaria, ¿no? Y la que está por venir, que es el tema de la ley sobre la educación en los institutos. Pero por obvias razones, creo yo que todavía de aquí a noviembre, por ejemplo, pongo mi caso, ¿no? Yo soy docente universitario. Ajá. En ese caso, hay cosas muy interesantes en la ley que exigen de repente la preparación del docente. Ajá. Y eso es correcto porque beneficia al alumno, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que echa la ley, echa la trampa, como en casi todas las leyes. Y los abogados que de repente nos están viendo no nos van a dejar mentir, ¿no? Sí. En cuestiones de leyes, siempre hay un vacío legal, desgraciadamente. No hay ley perfecta, considero yo. En cuestión de lo que es docencia universitaria, la ley, la aplicación de la ley ya existe y ya existía una ley anterior a esa. Ajá. En cuestión, por ejemplo, doy un ejemplo, en cuestión de beneficios económicos, debería estar equiparado a lo que era a lo que es el Poder Judicial. Sin embargo, nunca se cumplió. Ajá. Entonces, se supone que ha sido, prácticamente es la ley con ciertos cambios importantes, esta ley que han dado, pero yo hago la pregunta, como docente, parte de, ¿se cumplirá la ley realmente todos sus artículos? Esa es una gran pregunta y les comparto, colegas, algo que me viene a la reflexión, este tema de los indicadores del INEI, hablando de educación. Y voy a hablar de la educación intermedia, la educación técnica. Pero antes de ello, el INEI dice que hay 500.000 adolescentes jóvenes entre 14 y 17 años, los llamados NINI, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Así es. Y entonces ayer, conversando con la licenciada María Elena Ramos, la directora del CEDPRO Jesús Obrero, nos comentaba la preocupación de lo que quieren hacer con una nueva ley para los centros de educación técnica. Sí, es verdad. Y en lugar de mejorarlos, estarían empeorando porque lo que están tratando de hacer es reducir las horas técnicas de práctica a teóricas. Entonces, ella lo ve y dice, esto va a ser imposible. Si encontramos jóvenes que estudiaron, y hemos entrevistado ayer incluso a jovencitos de 13, 14 años, produciendo y que dice, los fines de semana salgo a hacer instalaciones eléctricas, salgo a hacer gasfitería. Jóvenes que se pagan sus estudios, que tienen 14 años, 13 años, 15 años. Entonces, necesitamos entender la educación del Perú. Sí, es verdad. Y bueno, ya que acotas lo que es el Instituto Centro de Ocupacional Jesús Obrero, yo vivo en el Cono Norte. Ajá. Conozco a Jesús Obrero, sé sus instalaciones, tengo amigos que de alguna manera han encontrado una fuente de trabajo gracias a Jesús Obrero. Inclusive yo tuve la suerte de estudiar en lo que es el Colegio Estados Unidos, ¿no? Que es un centro correcto, que está un poco más adelante por la Avenida del Maestro. Inclusive ese colegio también fue fundado con esa idea de grandes unidades escolares, ¿no? Yo estudié, por ejemplo, tuve la suerte de estudiar mecánico automotriz, tengo conocimiento de ebanistería, electricidad, electrónica. De alguna manera me han servido, porque no profesionalmente, pero sí para adecuarse al desarrollo al menos personal de cada uno, ¿no? Ahora fíjate, Madeleine, ese es un gran ejemplo porque hay casos de adolescentes que estudian, trabajan y ayudan a su mamá, que son, digamos, la mamá es papá también, ¿no es cierto? Así es. Y viven incluso en zonas un poco alejadas, altas. Para ellos, aprenden, estudian, trabajan. No todos irán a la universidad, pero ya tienen un oficio que aprendieron en el proceso de la formación. Y que les ayuda, ¿no? A poder salir laboralmente, a desarrollarse, a hacer un apoyo para la familia y para ellos.
Pero lamentablemente, Rómulo, hoy en día ya no hay ese tipo de estudios. En todo caso va venido a menos. Claro. Hay pocos. Sí. En Huancayo, la semana pasada, 2.500 padres fueron a protestar frente a la Dirección de Educación de la región, justamente reclamando sobre la educación técnica para sus hijos. Yo he podido ver en lo que es Jesús Obrero y ver el gran alivio y sostenimiento que se les da tanto a los estudiantes como a los padres de familia, ¿no? Porque si bien es cierto, Rómulo, cuánto ayudamos solamente al joven en poder seguir desarrollándose. Ciertamente. Bueno, agradecemos a Ricardo, esperamos tenerte. Muchas gracias por la invitación. Aquí en el programa para seguir conversando desde el lado del análisis periodístico. Usted tiene una labor muy activa en Andina de Noticias. Sí, así es. Y de hecho nos interesa ir sumando a este enfoque de hacer comunicaciones diferentes, lo llamamos aquí en Pymes Perú, porque no nos preocupamos solo de los problemas que existen, nos preocupamos cómo identificar las soluciones. Así es. Y en consecuencia esto de Jesús Obrero, ayer recorrimos todas las instalaciones y conversamos con estudiantes, con profesores, y de verdad te fortalece ver ese espíritu de los jovencitos, lo digo con cariño, cuando proyectan su futuro. Así es. ¿No? Uno dice voy a estudiar ingeniería, pero voy a trabajar y voy a estudiar ingeniería. Otro dice voy a hacer mi empresa. Están armando, los de quinto ya están armando, tienen que hacer funcionar un motor, van comprando sus repuestos y eso de verdad a uno le genera esa fortaleza. Ese entusiasmo, Rómulo. Y antes de retirarnos, agradecerte, Ricardo Bravo, por a ustedes por la invitación. De poder contar con nosotros y invitarte públicamente para nuestro campeonato Copa Pymes Perú. Bueno, con mucho gusto, si hay alguna manera de colaborar. Tú que amas el deporte y sobre todo que amas el fútbol, estás invitado para nuestro campeonato. Y queremos tenerte porque queremos hablar también contigo el otro tema que te apasiona, que es el fútbol. Con mucho gusto, en cualquier momento. Bueno, encantado entonces, Ricardo. Ciertamente ese es otro de los temas que estamos impulsando desde aquí de Pymes Perú, porque les doy la noticia. Ayer estuvo aquí el presidente de la Federación Nacional de la Industria del Emoliente, porque ahora tienen su ley, que se llama Industria del Emoliente. Mire usted, qué bueno. 28.000 personas dedicadas al emoliente, generando más de 100.000 empleos en el Perú. Así es. Sí. La bebida oficial de la segunda edición de la Copa Pymes Perú es el emoliente FEDEP. Así que no va a haber licor, pero sí van a tener emoliente, justamente una bebida. Producto nacional. Producto nacional y producto natural y saludable. Así es, natural, saludable y sobre todo a un costo mínimo. Ciertamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más para seguir compartiendo con ustedes algunas notas desarrolladas en nuestro trabajo de campo referido a las regiones, entre ellas las declaraciones del viceministro de Agricultura. Pymes Perú.